No las ves, pero durante la noche siguen pasando por el fregadero, los cubiertos y las superficies que tocas todos los días, transportando bacterias de ambientes contaminados que terminan entrando directamente en tu rutina. Bienvenidos a Maestro Salvaje. Hoy vas a entender cuáles son los tipos de cucarachas que más conviven con los humanos, cómo se mueven sin ser percibidas dentro del entorno y qué enfermedades pueden transmitirse en ese proceso. Cucaracha alemana. Puede que no lo notes, pero esta es la cucaracha que más convive con los humanos dentro de las casas, especialmente en las cocinas, donde encuentra exactamente lo que necesita para mantenerse activa. La cucaracha alemana, también conocida como francesa, es pequeña, mide entre 1 y 1,5 cm. Tiene una coloración marrón clara con 2 líneas oscuras en el dorso y, precisamente por su tamaño reducido, logra esconderse en lugares que pasan desapercibidos, como rendijas de muebles, bisagras, enchufes, detrás del refrigerador o incluso dentro de electrodomésticos. Lo que vuelve a esta especie aún más problemática es la velocidad con la que se multiplica, ya que una sola hembra puede generar decenas de crías en poco tiempo y, como viven ocultas, la infestación crece sin llamar la atención hasta alcanzar un punto difícil de controlar. Pero el riesgo no está solo en su presencia, porque la cucaracha alemana actúa como un véctor mecánico transportando en su cuerpo, en sus patas e incluso en sus heces microorganismos como Salmonella, infecciones por E. coli y parásitos intestinales, que pueden ser transferidos a superficies y alimentos sin ninguna señal visible, y es exactamente por eso que muchas personas terminan expuestas sin darse cuenta, porque no se trata solo de ver a la cucaracha, sino de todo aquello que ya pudo haber tocado antes de cruzarse en tu camino. Puede haber pasado por desagües, tuberías, basura y restos de comida en descomposición, cargando esa contaminación y transfiriéndola a platos, cubiertos, vasos y superficies de la cocina, creando una cadena silenciosa que difícilmente se percibe en la rutina diaria. Controlar este tipo de infestación exige más que una limpieza superficial, porque mientras exista refugio, calor y pequeñas fuentes de alimento, incluso casi invisibles, seguirá reproduciéndose dentro del entorno. Cucaracha americana. Entras al baño o al área de servicio por la noche, y esta vez no es algo pequeño cruzando rápido, sino una cucaracha grande, oscura, que se mueve con más lentitud, pero con una presencia imposible de ignorar. Esa es la cucaracha americana, una de las más grandes en entornos urbanos, capaz de alcanzar hasta 4 centímetros con una coloración marrón rojiza, alas bien desarrolladas y antenas largas que funcionan como sensores, ayudándole a percibir vibraciones y encontrar alimento incluso en la oscuridad. Puede volar en distancias cortas, principalmente cuando se siente amenazada, lo que vuelve el encuentro aún más inesperado. A diferencia de la francesa, no depende de la cocina, ya que su hábitat principal son las redes de alcantarillado, galerías subterráneas, trampas de grasa y lugares húmedos, entornos donde la contaminación es constante e intensa, y es justamente ahí donde el riesgo aumenta, porque al salir de estos lugares e ingresar por desagües, rendijas o tuberías puede transportar bacterias como Salmonella, además de agentes asociados con disentería, gastroenteritis causadas por E. coli e incluso virus como el de la hepatitis A. Antes de aparecer frente a ti, puede haber pasado por aguas residuales, materia orgánica en descomposición y superficies altamente contaminadas, transfiriendo todo eso al suelo, fregaderos, objetos y áreas que parecen limpias. Existe además un detalle que muchas personas ignoran, y es que también se reproduce con facilidad, depositando cápsulas de huevos en lugares ocultos y húmedos, lo que permite que nuevas cucarachas aparezcan sin que sepas de dónde provienen, y como generalmente vienen del exterior. El control no depende solo de la limpieza visible, porque pequeñas aberturas, humedad y acceso a alimento ya son suficientes para mantener este ciclo activo dentro del ambiente, porque en el caso de la cucaracha americana, el problema no es solo que aparezca, sino todo lo que llega con ella sin que lo percibas. Cucaracha de banda marrón. Estás en el dormitorio, lejos de la cocina y del baño, y aún así ves una cucaracha saliendo de detrás de un mueble, como si ese espacio también formara parte de su territorio. Esa es la cucaracha de banda marrón, una especie más pequeña, de aproximadamente 1 a 1,5 cm, con una coloración más clara y bandas horizontales en el cuerpo, además de un comportamiento que se aleja del patrón de las demás. A diferencia de la mayoría, no depende de la humedad constante, ya que prefiere ambientes más secos y cálidos, como dormitorios, salas, armarios, el interior de muebles e incluso aparatos electrónicos, donde encuentra refugio y el calor suficiente para mantenerse activa. Esto hace que esta especie sea más difícil de detectar porque no se limita a la cocina o al sistema de desagüe, sino que termina distribuyéndose por toda la casa. Y es justo en ese punto donde el problema cambia de escala.
porque al desplazarse entre distintos espacios puede transportar microorganismos de un ambiente a otro, conectando zonas que normalmente no tendrían contacto directo con fuentes de contaminación como la basura o el alcantarillado. Otro factor importante está en su comportamiento reproductivo, ya que las cápsulas de huevos son depositadas en lugares altos, ocultos y protegidos, como detrás de cuadros, dentro de armarios o en superficies poco accesibles, lo que permite que la infestación crezca de forma discreta. Además, se alimenta de materiales muy variados, incluyendo papel, restos orgánicos y residuos casi imperceptibles, lo que convierte a cajas de cartón, libros antiguos y acumulaciones de objetos en puntos ideales para su permanencia. Controlar este tipo de infestación requiere más que una limpieza básica, porque reducir la acumulación, evitar escondites, mantener el orden y observar áreas menos evidentes del hogar son medidas fundamentales, porque en este caso el problema no está concentrado en un solo lugar, sino que está distribuido. Cucaracha oriental. Percibes un olor más intenso que proviene de algún rincón de la casa, algo húmedo y pesado, y cuando te acercas a revisar, notas una cucaracha más oscura, casi negra, moviéndose lentamente cerca de un desagüe de alguna zona con filtración. Esa es la cucaracha oriental, una de las especies más asociadas a ambientes húmedos y con poca ventilación, generalmente encontrada en sótanos, desagües, cajas de alcantarillado y lugares donde el agua se acumula con facilidad. Suele tener una coloración marrón muy oscura negra, un cuerpo más robusto y brillante, y, a diferencia de otras especies, no es buena escaladora, lo que hace que permanezca más cerca del suelo y de superficies bajas, pero eso no reduce el riesgo porque el entorno en el que vive ya es, por naturaleza, altamente contaminado. Al desplazarse por aguas residuales, agua estancada y materia orgánica en descomposición, puede transportar microorganismos asociados a infecciones digestivas, desequilibrios intestinales y otros problemas que afectan al organismo de forma silenciosa, siendo transferidos a cualquier superficie con la que entre en contacto. Existe además un detalle que muchas personas ignoran, y es que no necesita ir directamente hacia tu comida, ya que basta con contaminar áreas cercanas como el suelo, zócalos, trapos o utensilios mal almacenados, creando una cadena indirecta que termina llegando hasta ti. Al igual que otras especies, también Seri produce mediante cápsulas de huevos que deja en lugares ocultos y húmedos, lo que facilita una proliferación silenciosa dentro del entorno. Controlar este tipo de infestación exige prestar especial atención a la humedad, porque reducir filtraciones, mantener los desagües bien sellados, evitar la acumulación de agua y mejorar la ventilación son medidas esenciales, porque en el caso de la cucaracha oriental, el problema no es solo su presencia, sino el recorrido que hace antes de llegar hasta ti. Cucaracha Smoky Brown. Puede que no reconozcas el nombre, pero es muy probable que ya haya pasado por tu casa sin que te dieras cuenta. Se trata de la cucaracha Smoky Brown, común en regiones cálidas y húmedas, bastante presente en partes de América Latina y frecuentemente asociada a ambientes exteriores con alta carga orgánica. Tiene una coloración marrón muy oscura, casi negra, y vive en lugares como cajas de alcantarillado, canaletas, acumulación de hojas y madera en descomposición, donde la humedad y la materia orgánica favorecen la presencia de microorganismos. A diferencia de otras especies, suele moverse entre el entorno exterior e interior con mayor frecuencia, entrando por techos, aberturas superiores, canaletas o grietas poco visibles. Esto crea un tipo de riesgo diferente. Como vuela con facilidad, puede alcanzar distintas áreas de la casa y transferir contaminación de un punto a otro sin que lo notes. Además, como Seri produce en zonas externas protegidas, muchas veces el foco de la infestación ni siquiera es visible dentro de la vivienda. Controlar esta especie requiere prestar atención al entorno. Si hay hojas acumuladas, canaletas sucias o humedad en el techo, estás dejando la puerta abierta, porque en este caso el problema no empieza dentro de la casa, llega hasta ella. Cucaracha de Surinam. Puede que nunca la veas, porque esta cucaracha no camina por la casa, se queda enterrada. La cucaracha de Surinam vive en el suelo, dentro de macetas, jardines y zonas con tierra húmeda, pasando casi todo el tiempo oculta bajo la superficie, y eso es lo que la hace diferente. Mientras otras aparecen en la cocina o el baño, esta llega desde un lugar que casi nadie sospecha. Antes de que metas una planta a tu casa, ya puede estar ahí enterrada alimentándose de materia orgánica, raíces y restos en descomposición, y en ese entorno entra en contacto directo con bacterias, residuos y microorganismos presentes en la tierra húmeda. El problema comienza cuando ese ciclo sale del suelo. Al mover una maceta, cambiar la tierra o limpiar el jardín, puedes entrar en contacto con esa contaminación sin darte cuenta, y en algunos casos, puede actuar como portadora de parásitos que afectan a otros animales, generando un riesgo indirecto dentro del entorno a diferencia de otras cucarachas. No trepa paredes ni aparece en el techo. Viene desde abajo y muchas veces, el problema ya está dentro de tu casa antes de que lo notes.
Por eso, el control no empieza en la cocina, empieza en el suelo. Antes de meter plantas nuevas, conviene revisar la tierra y evitar el exceso de humedad, porque con esta especie el peligro no se ve, se esconde. Al final, no es solo la cucaracha que aparece, sino todo lo que trae consigo y por dónde pasó antes de llegar hasta ti. Suscríbete a Maestro Salvaje para seguir viendo lo que normalmente pasa desapercibido.